Un ano máis teño o prazer de ter a ocasión de presentar a María José Massanet. Compartimos en febreiro do ano pasado unhas cantas horas de tour de coche, que nos ia decir que logo íamos ter que estar tan paradas. Tive a ocasión de aprender moitísimo asistindo a un conxunto de 14, igual que o número do día, 14, día de San Valentín, mitos de amor romántico, pois 14 centros nuns poucos días. É dicir, un cúmulo de esforzo para unha investigadora entusiasta, admiradísima do noso alumnado, das nosas bibliotecas, da nosa capacidade organizativa tamén, porque non dicilo, e da resposta ampla. Está especializada en narrativa transmedia, analizou naquelas sesións series de televisión de hai un pasado relativamente recente e as actuais, e non quedou ninguén indiferente en todos os espazos nos que estivemos. É doutora en comunicación, traballa na Universidade de Barcelona, pero iso non impide que ande polo mundo. Australia, Luxemburgo, lle queda curto todo. E ten moitas cousas que decir. Paso xa a palabra. Hola, buenas tardes. Soy María José Massanet y vengo de la Universidad de Barcelona. Y estoy muy contenta de volver a estar aquí con vosotros, esta vez de manera virtual, no como las anteriores, a través de la pantalla, pero creo que puede ser igual de productiva como los encuentros anteriores que hemos tenido. Antes de empezar, quería dar las gracias a la Asesoría de Bibliotecas Escolares por esta nueva invitación, por el interés en nuestros proyectos y por seguir dándoles tanta difusión. Hoy intentaré seguir presentando los temas que hemos estado trabajando o que hemos hablado, comentado en las sesiones y encuentros anteriores relacionados con la producción audiovisual, el alfabetismo transmedia, las competencias de los adolescentes en medios y cómo aprovechar todo esto en las bibliotecas escolares. Será una presentación que recoge muchas de las ideas que hemos ido hablando en encuentros anteriores, pero aportando o profundizando, mejor dicho, en algunos puntos que ya hemos ido trabajando, pero no en detalle. La presentación de hoy se llama de la lectura a la producción audiovisual, aprovechando las competencias transmedia de los adolescentes en las bibliotecas escolares. Y antes de comenzar, me gustaría que reflexionáramos sobre unas ideas que nos presenta Joan Ferrés en su libro La educación como industria del deseo, porque creo que van a ser muy apropiadas como punto de partida de esta presentación de hoy. Joan Ferrés nos habla de las emociones en el entorno educativo, de los intereses de los adolescentes, de cómo captar su atención y de cómo convertir la educación en un proceso de interés para los adolescentes. Leo la primera frase de Joan Ferrés, que nos dice: todo el mundo se mueve por emociones, lo que diferencia a unas personas de otras es el tipo de emociones que les movilizan. En su libro, Joan nos hablará continuamente de la necesidad de emocionar en el entorno educativo, de atraer el interés de los adolescentes a través de esta emoción, de jugar con la emoción y de introducirla dentro del aula. El segundo punto de Joan, que también me gustaría leer hoy y reflexionar sobre él, es: el error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y, sobre todo, sin sentir y sin estar apasionado, no solamente por el saber en sí, sino por el objeto de saber. Si cambiamos todo esto por leer, escribir, todos estos temas que hablaremos hoy, si cambiamos el saber por estas ideas, ¿no?, de la escritura y de la lectura, seguramente esto nos hará reflexionar sobre la necesidad de emocionar, de comprender qué es lo que mueve a los adolescentes para poder conseguir motivar esta lectura y esta escritura. Un poco este es el punto de partida de esta presentación. ¿Cómo podemos emocionar a los adolescentes? ¿Cómo podemos trabajar a partir de sus intereses? ¿Cómo podemos traer a la escuela o a las bibliotecas, más concretamente, todos estos intereses de los adolescentes, todas estas habilidades y motivaciones, ¿no?, todo aquello que les hace moverse, ¿cómo lo podemos traer? Y esta es un poco la idea de lo que presentaré hoy y de lo que hemos estado hablando en sesiones anteriores, en encuentros anteriores, ¿no? La idea es: ¿qué están haciendo los adolescentes con los medios?
cómo se mueven en entornos mediáticos, qué es lo que les mueve y conseguir conocer todo esto para poderles emocionar, para poderles motivar, para poderles interesar, para poder introducir la emoción y toda esta motivación e interés en la escuela. Esto es lo que el proyecto Alfabetismo Transmedia, que ya presentamos en una ocasión anterior, intenta hacer, ¿no? Lo que quiere el proyecto Alfabetismo Transmedia es conocer qué es lo que moviliza, qué es lo que apasiona a los adolescentes, cómo se mueven dentro de entornos mediáticos, qué es lo que los hace estar allí y qué es lo que están haciendo allí para poder introducir todo esto en la escuela y beneficiarse de todas estas prácticas que los adolescentes ya están realizando de manera informal. Un poco como ejemplo, podemos hablar de las prácticas que hacen los adolescentes, por ejemplo, en entornos videolúdicos, ¿no? Cómo los adolescentes se mueven dentro de entornos de videojuegos, cómo crean partidas, juegan estas partidas, cómo se organizan para jugarlas, cómo hablan con jugadores de la otra parte del mundo, cómo crean estrategias, ¿no? Un poco todo esto que hacen, ¿no? De manera informal en videojuegos y que queda un poco, en muchos casos, fuera del contexto formal, ¿no? Fuera de la escuela. Otro ámbito muy importante es el de la cultura participativa, es todas estas narrativas, todos estos vídeos audiovisuales que los adolescentes crean a partir de narrativas que son de su interés y que comparten con amigos, corrigen entre iguales, un poco todas estas expansiones narrativas que los adolescentes crean de manera también informal, ¿no? ¿Qué están haciendo todos los adolescentes en este campo? Y el tercer punto de interés del proyecto era el tema de las redes sociales, ¿no? Un poco cómo los adolescentes usan las redes sociales, cómo crean identidades online, cómo gestionan su contenido, cómo gestionan sus relaciones dentro de estas redes sociales, ¿no? Estos serían 3 puntos clave en los que los adolescentes se mueven de manera informal y fuera de los contextos educativos formales, normalmente fuera de la escuela, se mueven y les motivan, ¿no? En estos ámbitos pasan mucho tiempo, ocupan una gran parte de su día a día, ¿no? La pregunta sería, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y qué es esto que nos interesa de aquí? ¿Y qué habilidades hay? ¿Y qué estrategias de aprendizaje hay aquí, ¿no? El proyecto Alfabetismo Transmedia exploró todo esto, exploró todos los movimientos que los adolescentes hacen dentro de estos entornos, todos los usos que hacen mediáticos, todas las habilidades que desarrollan a partir de estos usos mediáticos, y de ello emergieron una serie de habilidades que los adolescentes tienen en estos ámbitos. Habilidades relacionadas con la producción, con la gestión social, con la gestión individual, ¿no? Cómo gestionan los adolescentes la resiliencia, por ejemplo, cuando están jugando a un videojuego, cómo gestionan el contenido de las redes sociales, habilidades también relacionadas con la tecnología, ¿no? Con saber descargar un software, con saberlo aplicar, con saber resolver un problema con el ordenador, habilidades relacionadas también con la narrativa, ¿no? Con saber estructurar una historia, con saber construir esta historia a través de un audiovisual, por ejemplo. Todas estas habilidades, todas estas competencias, todos estos haceres, el proyecto los organizó y los exploró a fondo para poderlos introducir en la escuela y utilizarlos para trabajar otras materias. Este fue el objetivo principal del proyecto. Y esto es lo que desarrollamos en el proyecto Alfabetismo Transmedia. Hoy, en la presentación de hoy, me gustaría que nos centráramos en un ámbito en concreto, que es un ámbito muy prolífico en este sentido, y es el ámbito de la producción, que es el ámbito que he señalado en esta diapositiva principalmente. Es el ámbito que incorpora todo aquello que los adolescentes producen a través de los medios o con los medios. Me refiero a toda la producción para redes sociales, toda la producción para comunidades online que hacen, toda la producción también para videojuegos, por ejemplo, cuando hacen modificaciones de juegos, todo aquello que producen los adolescentes dentro de este entorno mediático tan cambiante, ¿no? Unos adolescentes que habitan este entorno y que se mueven con mucha agilidad dentro de él y que migran de unas plataformas y de unas aplicaciones o redes sociales a otras de manera muy, muy rápida y cambiante, ¿no? Hoy hablaremos de algunas redes sociales que de hecho ya prácticamente no existen en nuestro contexto o no son muy utilizadas, como sería por ejemplo Snapchat.
y otras que sería interesante explorar, como por ejemplo TikTok, no están tan presentes en esta presentación, ¿no? Y esto es algo que nos muestra lo cambiante que es el entorno que vamos a explorar, ¿no? Y lo cambiante que es toda este entorno mediático donde los adolescentes se mueven y viven. Hoy vamos a profundizar en el ámbito de la producción. ¿Por qué he escogido el ámbito de la producción? ¿Por qué pensamos que era importante trabajar y conocer cómo los adolescentes se mueven en el ámbito de la producción mediática para utilizarlo después en contextos formales? Hemos seleccionado esta parte porque prácticamente todos los adolescentes con los que hemos trabajado en los últimos años se mueven en este entorno y producen contenido, ya sea de una manera más profesional o menos profesional, de una manera más continua o más esporádica. El hecho es que prácticamente todos los adolescentes producen algún tipo de contenido audiovisual, ¿no? Entonces es muy interesante las posibilidades que podemos extraer de la producción audiovisual de los adolescentes, las posibilidades que nos brindan y cómo las podemos aprovechar desde los contextos formales, desde la biblioteca, por ejemplo. Voy a intentar explicar esto, voy a intentar mostrar unos perfiles de jóvenes creadores y voy a intentar ver cómo aprovechamos todo esto con ejemplos. Hoy no pondremos tener una ronda de preguntas, pero estoy segura que todas las preguntas que surjan se pueden responder después a través de email o otras vías. Para empezar, creo que es interesante que exploremos diferentes ámbitos donde los adolescentes crean contenido dentro del entramado mediático que hemos comentado, ¿no? Un ámbito muy interesante dentro de las culturas participativas es el ámbito de la creación de historias por parte de los fans. Dentro de la cultura participativa y lo que serían las narrativas transmedia, hay una gran parte de las producciones creadas por los fans. Para los que no sabemos lo que son las narrativas transmedia, explicaré de manera muy resumida que una narrativa transmedia es una expansión narrativa, es una narrativa que se expande a través de diferentes medios. Por ejemplo, Harry Potter, que tenemos los libros, pero después tenemos las películas y también tenemos, por ejemplo, videojuegos, tenemos también incluso atracciones en parques y después tenemos también unos productos de esta narrativa que son creados por los propios fans. Es decir, por una parte tenemos toda la producción creada por el canon, que es la industria audiovisual la que crea estos productos, y por otra parte tenemos toda una producción creada por los fans, por los usuarios. La narrativa transmedia, por tanto, la expansión narrativa se compondría de una serie de narrativas creadas por la industria en sí y una serie de narrativas creadas por los fans. Como estábamos hablando en el caso de Harry Potter, tenemos todo aquello que ha creado la propia industria, todas las narrativas que esta industria ha desarrollado. Y por otra parte, tenemos todas las narrativas que han creado los fans. Si entramos en la página de fanfiction, por ejemplo, encontramos que de Harry Potter se han creado casi 1 millón de historias, que los fans han desarrollado de manera individual o en colectivo entre ellos, pero alejados de la industria, casi 1 millón de historias sobre esta narrativa, sobre Harry Potter, ¿no? Por lo tanto, lo que observamos es que hay una serie de adolescentes y jóvenes, de fans, que están muy motivados con esta narrativa, que se sienten realmente ligados a ella y que están creando un montón de historias alrededor de ella. ¿Dónde lo hacen? Lo hacen en la página de fanfiction, en otras páginas de fans, pero también lo hacen en Wattpad, ¿no? En comunidades de fans, que podríamos decir un poco más profesionales, en las que encuentran una comunidad que les acompaña y comparte ciertos gustos o ciertos productos de los que son fans, ¿no? Comunidades como la de Wattpad, en la comunidad de Wattpad, el escritor o el fan o el adolescente puede ser tanto audiencia y leer fanfiction creado por otros usuarios, como ser un personaje activo dentro de la creación de todo este contenido, ser un adolescente, un usuario que crea contenido, ¿no? Entonces aquí encontramos que tienen ayuda de otros adolescentes que les dan apoyo en la creación de sus obras, que por ejemplo les corrigen, ¿no? Los beta readers,
tenemos otros adolescentes que les acompañan en todo este proceso, adolescentes y jóvenes, otros que les ayudan con la creación de otros materiales, como por ejemplo diseño gráfico a través de la creación de la portada de un fanfiction o viceversa, otro tipo de contenidos, ¿no? Una comunidad donde crean historias. ¿Dónde más crean historias los adolescentes y los fans a partir de las narrativas que les gustan? En Instagram, por ejemplo, están creando historias ahora, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que hay una serie de adolescentes, no todos, por supuesto, y muchas veces es una minoría la que más implicada está, que crean contenidos y que los comparten a través de diferentes espacios mediáticos, ¿no? Como sería Wattpad, Instagram o Fanfiction, ¿no? La página de Fanfiction. Tenemos que aquí se están creando una serie de contenidos. Otros productos que se crean, otros contenidos interesantes serían aquellos que se crean y se comparten a través de las redes sociales, ¿no? Desde aquel contenido más básico, como sería una foto de lo que estoy comiendo o una foto a la tarea que han puesto en clase los profesores para compartirla con los compañeros, hasta unas fotos para Instagram con un gran trabajo estético narrativo detrás, o por ejemplo un vídeo para YouTube o otro tipo de contenido más profesional como puede ser un cortometraje incluso, ¿no? ¿Cómo están creando los adolescentes todo esto, ¿no? ¿Y qué productos están creando? La verdad es que prácticamente todos, yo creo que coincidimos en que todos los alumnos que tenemos o todos los adolescentes con los que trabajamos tienen redes sociales, sino unas otras, sino WhatsApp, TikTok, sino Facebook, Instagram, ¿no? Y en estas redes sociales, en una medida más alta o más baja, los adolescentes están creando contenido y lo están compartiendo a través de estas redes. Por tanto, creo que coincidiremos en que la mayoría de los adolescentes están creando contenido para las redes sociales. Un contenido que a veces es muy simple y supone una creación muy esporádica y muy poco preparada, muy poco planificada y muy poco técnica, pero que en otros casos requiere de unos conocimientos, de unos saberes hacer, de unas habilidades más profesionales, ¿no? De conocer softwares específicos, conocer aspectos del montaje, aspectos sonoros, aspectos estéticos, aspectos narrativos, ¿no? Conocer incluso el lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, tener nociones básicas del lenguaje audiovisual para poder crear el contenido para estas redes o incluso contenido que después será compartido, aunque el primer objetivo no sean las redes, ¿no? La pregunta sería, ¿todos los adolescentes, los y las adolescentes, por supuesto, producen el mismo tipo de contenido y a un mismo nivel? ¿Podemos decir que todos son creadores? ¿Podemos decir que todos usan las redes? ¿Podemos decir que todos tienen un nivel alto de skills, de habilidades, de producción? ¿Podemos decir todo esto? Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, lo que nos puede venir a la mente es, bueno, explorémoslo, ¿no? O sea, es importante preguntarse todo esto y es importante conocerlo, es importante preguntar a los adolescentes, explorarlo, ¿no? Estar con ellos, hacerles preguntas, ver lo que están haciendo, ¿no? Nosotros hicimos esto, preguntamos a los adolescentes, estuvimos con ellos, compartimos tiempo, observamos sus prácticas mediáticas y en el ámbito de la producción observamos tres perfiles, ¿no? tres prototipos, diríamos. Tenemos por una parte a los productores casuales, que son aquellos que producen de manera más esporádica y sencilla. Tendríamos a unos productores aspiracionales, aquellos que aspiran a producir un contenido más profesional, y después tendríamos unos adolescentes que podríamos codificar o catalogar o entender como expertos, ¿no? que muestran una amplia paleta de habilidades y conocimientos mediáticos y que crean unos productos que son semiprofesionales o en algunos casos casi profesionales, ¿no? Ahora entraremos a explorar estos tres puntos, ¿no? Entraremos a ver en detalle cómo funcionan cada uno de estos prototipos, de estos perfiles. Cabe tener en cuenta que son esos, son prototipos
no son exactos. Los adolescentes no cumplen todas las reglas de cada uno de estos prototipos, pero sí que nos ayudan a hacernos una imagen, una idea de los diferentes tipos de adolescentes de producción que nos podemos encontrar y cómo trabajar con ellos en los contextos formales. Empecemos por el prototipo, el perfil, ¿no?, más simple, que sería los productores casuales, ¿no?, que les decimos nosotros. ¿Cómo son estos productores casuales? Lo que nos encontramos es que prácticamente todos los adolescentes pasan por este perfil y muchos se quedan en él, ¿no? Pero es un perfil, los usos que hacen no son excluyentes de los expertos y de los aspiracionales. Es decir, todos hacen este tipo de prácticas en algún momento, incluso cuando ya se están profesionalizando, ¿no? Los productores casuales, que son una mayoría o una parte importante de los adolescentes, están activos en las redes sociales, pero principalmente usan y crean contenido para unas redes sociales que podríamos considerar o entender nosotros como redes sociales cerradas. Las redes sociales cerradas son las que entenderíamos como redes donde interactúan con amigos, con familiares, con gente próxima, ¿no? O sea, se mueven con personas conocidas. Por eso les diríamos redes sociales cerradas. Como por ejemplo WhatsApp, ¿no? Una red social donde compartes las imágenes con grupos de afinidad, grupos próximos normalmente. Grupos de amigos, grupos de familias, grupos con los que compartes una clase, compañeros de clase, compañeros de deporte, ¿no? O sea, son grupos que no están abiertos al público, los contenidos que compartes allá. Y nos encontramos que una parte importante de los adolescentes crean y usan principalmente estas redes, ¿no? Crean contenido para ellas y las usan. Y lo que crean principalmente son fotos y vídeos. Yo he puesto aquí el ejemplo de un perfil de WhatsApp, bueno, de un WhatsApp, que de hecho es el mío de hoy, donde comparto una foto hecha en el momento, una foto en la que no he tenido en cuenta ni aspectos estéticos ni narrativos, sino que he subido simplemente una foto del momento que he hecho en un momento para mostrar o visibilizar algo, para comentar algo, ¿no? Pero esta foto no tenía un interés de ser abierta, no tiene un interés de ser una foto que reciba likes por parte de la sociedad, o sea, que sea una foto compartida en la comunidad abierta, ¿no? Básicos, ¿no? Esos son unos conocimientos que prácticamente todos los adolescentes y jóvenes muestran, pero también prácticamente todas las personas que usan un móvil, que es el conocimiento de abrir la cámara, poder hacer la foto, encuadrarla mínimamente bien y compartirla, pero ni siquiera he aplicado un filtro, ¿no?, a esta foto. ¿Cuál es la motivación para esto, ¿no? La motivación es prácticamente normalmente el entretenimiento, las relaciones entre iguales, ¿no? Son unas motivaciones del día a día, ¿no? De la relación de los adolescentes con el entorno y con los iguales. Y este tipo de producción tan básica, pero que al final es una producción, y es una producción normalmente bastante continua, como diaria a veces, tiene lugar en las escuelas, tiene lugar en casa y tiene lugar casi cada día, ¿no? Entonces, encontramos que hay estos productores, los productores casuales. Ejemplo de un productor casual. He ido poniendo, como incorporando unos pequeños fragmentos de cómo los adolescentes hablan, ¿no?, de su producción y de cómo se encabería dentro de cada uno de estos perfiles, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos a Nora, una chica de 17 años, que compara las redes sociales que utiliza, ¿no? Y dice, Snapchat es más tu vida, no sé. Aquí igual aquí en Instagram, haciendo referencia a Instagram, lo que tú haces es subir fotos bonitas, ya sabes, con filtro y de todo. Y en Snapchat es más, si quieres subir la foto, la subes. En Instagram planificas la foto que vas a subir un poco más. O sea, lo que nos está enseñando Nora, en este caso, con este fragmento, lo que nos está diciendo al final es que diferencia entre estas redes que os comentaba antes, ¿no? Entre redes que no son abiertas, entre redes que el contenido circula entre personas de proximidad, con aquellas redes en las que subes contenido de una manera normalmente más abierta o más amplia, como sería Instagram. Y cómo eso provoca o promueve que haya un diferente tipo de producción entre unas redes sociales y otras, ¿no? Lo que nos está diciendo es que para Snapchat crea un contenido más espontáneo, como sería el de WhatsApp,
y que en cambio para Instagram crea un contenido que está más planificado, ¿no? Que contempla más aspectos estéticos, narrativos seguramente, ¿no? Es un contenido más cuidado para Instagram. Entonces está diferenciando, ¿no?, el contenido que crea para las diferentes redes. Otro ejemplo sería, por ejemplo, Gian, de 18 años, que nos dice, es un casual producer también, un productor casual, dice, yo solo uso los filtros del teléfono porque Photoshop y otros similares son muy complicados. Esta sería otra de las características que hemos hablado de los productores casuales, ¿no? Que utilizan las herramientas que tienen a mano y que son de fácil uso y automático también el uso, ¿no? Los filtros que vienen con las redes sociales que utilizan, por ejemplo, o los filtros que vienen con el propio móvil, ¿no? Utilizan todas estas herramientas de manera automática y en algunos casos incluso ya no se preguntan por qué utilizan un filtro u otro, sino que automáticamente lo aplican, ¿no? Y esto es un poco lo que nos dice Gian, de 18 años, ¿no? No busco nada fuera, con lo que viene con el móvil o con las aplicaciones ya tengo suficiente, ¿no? Por tanto, en los productores casuales, aquellos softwares más profesionales, como serían Photoshop, quedan fuera, ¿no?, del uso. Otro ejemplo es el de Arto, de 14 años, que dice, he hecho algunas ediciones de vídeo jugando videojuegos, pero nunca las subí. Grabé cómo jugaba a League of Legends con Bandicam, pero he utilizado estos vídeos para mostrar algunas cosas a mis amigos a través de WhatsApp. Lo que nos muestra Arto es que ha creado vídeos, no sabemos qué nivel tenían estos vídeos porque no los hemos podido ver, pero ha creado vídeos, ha producido vídeos, pero estos vídeos han quedado en un entorno próximo de nuevo, porque han sido compartidos por WhatsApp. De hecho, nunca se ha atrevido a subirlos, que esto sería otro tema que podríamos hablar, que es la exposición pública, el miedo al juicio externo, el miedo a que los propios materiales que se crean no sean lo suficientemente profesionales o tengan la suficiente calidad como para ser compartidos, ¿no? Y esto es lo que pasa un poco en el caso de Arto, que crea un contenido, pero este contenido acaba quedando de nuevo cerrado a los círculos próximos. Por tanto, lo que observamos es que el casual producer, el productor casual, tiene como unas características muy, muy claras, ¿no? Produce principalmente foto y vídeo, es decir, no produce otros contenidos que requieren a lo mejor más tiempo, más dedicación. Produce fotos y vídeos de manera muy simple y esporádica. Esto quiere decir que produce de manera espontánea una foto, pero no se preocupa mucho por la manipulación estética de esta foto. Y lo mismo pasa con los vídeos. Produce vídeos que seguramente compartirá por WhatsApp o por otras redes, pero que no se preocupa por los aspectos más narrativos de montaje, de puntos de vista de estos vídeos, sino que son vídeos sencillos. Esta es la segunda característica. Y después vemos que produce, sobre todo para círculos cerrados de confianza, produce para amigos con la motivación del entretenimiento, ¿no?, y de las relaciones entre iguales. Estas son las motivaciones. Y esto es una parte muy importante de los adolescentes que nos encontramos, que producen, pero producen de esta manera. Por tanto, podrían producir mucho más profesional o trabajar muchos otros aspectos de producción. El segundo perfil que encontramos, que es muy interesante y también es más amplio de lo que pensaríamos en un principio, es el de los productores aspiracionales. Aquí lo que nos encontramos es unos adolescentes que crean otro tipo de contenidos también y que muchos de sus contenidos sí que se comparten de manera abierta y sí que quieren un reconocimiento por parte de los usuarios de las redes sociales principalmente. En este caso crean fotos, vídeos, también crean material escrito, porque algunos de los productores aspiracionales crean materiales para Wattpad, por ejemplo, crean fanfiction, también crean diseño gráfico, crean fanbits, crean fanarts, crean dibujo también en algunos casos, o sea, diversifican su producción en algunos casos y hay que decir que son unos adolescentes que hacen como una producción muy transmedia, ¿no? Que pueden expandir una narrativa y crear un fanfiction de uno de sus series preferidas, como podría ser, por ejemplo, Euphoria. Pueden crear un fanfiction sobre esta serie
Y al mismo tiempo pueden crear un fan art, un cartel sobre la serie también, o pueden hacer un vídeo hablando de esta serie y hacer algún diseño gráfico para la introducción de su vídeo, por ejemplo, ¿no? O sea, hacen otro tipo de productos más para redes sociales en abierto, como YouTube o Instagram, por ejemplo, y con un objetivo de obtener cierto reconocimiento por parte de los iguales dentro del entorno mediático, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿y planifican? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo hacen esto? Sí, lo que encontramos es que estos productores aspiracionales sí que planifican su producción. Son conscientes de la importancia y del valor de hacer unos productos con calidad. Por tanto, encontramos adolescentes que planifican, ¿no? El proceso de producción, el proceso previo a la preproducción, pero también la postproducción, ¿no? Entonces aquí encontramos adolescentes que se organizan para ir a tomar fotos, hacer fotos durante el fin de semana, por ejemplo, para nutrir o para rellenar sus redes sociales, ¿no? Adolescentes que utilizan programas más profesionales para la edición y el acabado final de estas fotos y vídeos, como por ejemplo utilizan Photoshop para la imagen o montan sus vídeos en Premiere, que utilizan softwares ya más complejos serían. Lo que encontramos es esto, unos adolescentes más preocupados y que dedican más espacio a esta producción audiovisual, ¿no? ¿Qué encontramos también? ¿Qué les destacaría? Que para ellos es importante toda la narrativa y la estética, ¿no? Tienen muy en cuenta las consideraciones narrativas y estéticas y tienen ganas de aprender y aplicar nuevas técnicas, ¿no? Y para ello tienen modelos aspiracionales a los que siguen, como serían los youtubers o los instagramers, por ejemplo. Son modelos que siguen, de los que cogen ideas, por ejemplo, un filtro, o una manera de montar, o un tipo de vídeo, ¿no? Cogen ideas y después las reproducen intentando como imitarlos, porque en el fondo quieren ser un poco como ellos, ¿no? Por eso decimos que son aspiracionales, ¿no? Porque son productores que tienen aspiración de crear un contenido como similar o de tener un espacio mediático similar al que tienen otras figuras mediáticas como serían los Instagrames o los YouTubers, por ejemplo, ¿no? Por tanto, tienen unos modelos referenciales, unos modelos aspiracionales que están allá presentes, ¿no? Y eso les hace como tener ganas de aprender y de aplicar nuevas técnicas y de seguir construyendo materiales, ¿no? ¿Qué los mueve, no? Sería también la pregunta. Bueno, los mueve esta mejora de habilidades y de crear contenidos y de encontrar su espacio allá y de tener seguidores. Y también el reconocimiento, ¿no? De los iguales, el reconocimiento de los usuarios de las redes, el reconocimiento de los actores que están dentro del entorno mediático, ¿no? Les mueve esto. Así como a los casual producers, a los productores casuales, les movía el entretenimiento, ¿no? El enviar una foto por WhatsApp a un grupo, un meme, una broma, les movía el entretenimiento y también la relación con los iguales, principalmente. A los productores aspiracionales les mueve mucho el reconocimiento y la mejora de la propia producción, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos de frases de adolescentes que se situarían, no de perfiles que se situarían en este espacio, ¿no? Néstor, que tiene 13 años, nos habla de cómo produce vídeos, ¿no? De los vídeos que produce. Nos explica un poco el procedimiento de manera muy sencilla, ¿no? Dice, pues grabo con una skin llamada Moise, edito el vídeo, le pongo música, le quito el audio original y pongo la música y digo que estoy creando una intro para el canal y voy a YouTube y lo subo, ¿no? O sea, en 4 pasos nos ha explicado algo que de hecho conlleva mucho aprendizaje y que también tiene mucho trabajo, ¿no? Que es, bueno, grabar el vídeo con calidad, editarlo, en este caso con software ya semiprofesionales, como nos explicaba Néctor en otro fragmento, jugar con la narrativa, con la banda sonora, con la música, ¿no? del vídeo, crear una intro normalmente a través de grafismo, ¿no? Otro conocimiento, otras habilidades, ¿no? Y después esto, subirlo, compartirlo a YouTube, ser capaz de abrirlo, ¿no? Al público.
es otro perfil, ¿no? Un perfil con otras habilidades un poco más profesionales, ¿no? En este mismo sentido encontramos también la frase de Roger, de 12 años. Me gusta ser el primero en hacer este nuevo clip antes de que todos los demás te copien, y lo haces divertido y eso, ¿no? Para Roger, igual como observaremos después en otros casos, la originalidad en este punto es clave. O sea, los productores aspiracionales, lo que nos encontramos es que imitan, ¿no? y tienen muchos referentes y hablan mucho de ellos, e incluso les preguntan, ¿no?, los filtros que usan o cómo hacen algunas cosas para hacer sus propias creaciones, pero su objetivo final será crear productos originales y ser ellos los que inspiren al resto, ¿no? Lo que no han llegado a ese punto, ¿no? Por lo tanto, aún siguen preguntando y siguen inspirándose, ¿no? Pero están creando una enciclopedia de referentes mediáticos que son sus referentes y sus aspiraciones, y a partir de ellos crean sus propios contenidos, pero tienen el objetivo de crear contenido original. Esto se ve reflejado, de hecho, en la frase que nos explica Susana, ¿no? Que nos dice, hablando de una youtuber a la que sigue, ella evalúa un poco, ¿no?, la producción y cómo hace las cosas esta youtuber, ¿no? Dice, la calidad de la foto creo que utiliza una Canon, ¿no? ¿Por qué te gusta? Por la calidad de la foto, ¿no? Creo que utiliza una Canon. Y me gustan muchísimo sus fotos, el paisaje, el fondo que usa en la imagen, por ejemplo. Usa diferentes fondos y eso me gusta mucho. La luz, que no dañe la foto, pero que se vea bonita, ¿no? Parece una frase muy simple y muy sencilla, pero de hecho tiene bastante contenido, porque con esta frase Susana nos está diciendo que para ella hay muchos aspectos estéticos, aspectos de puesta en escena que son importantes a la hora de hacer una foto, como sería, por ejemplo, la iluminación, como sería el espacio, ¿no?, el paisaje, dónde se sitúa esa imagen, dónde se sitúa la acción, ¿no? Nos habla incluso de aspectos técnicos, ¿no?, de la cámara que se utiliza, ¿no?, de cómo se hace esa foto, a través de qué tecnología, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que no es una foto, una simple foto realizada con el propio móvil para WhatsApp, ¿no?, para ilustrar algo, ¿no?, de clase, o para una foto con amigos, una selfie, ¿no?, en una fiesta o en una salida conjunta. No, aquí Susana nos está hablando de otros aspectos, ¿no?, de calidad de esta imagen, de aspectos narrativos y estéticos que dan calidad a la imagen de esta youtuber que a ella le gusta y que sigue y en la que se inspira, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué observamos? Que los productores aspiracionales, de hecho, siguen creando los mismos contenidos que los casuales, pero también crean otros contenidos que pretenden ser más profesionales, ¿no? Y cuando están haciendo eso, que lo hacen de manera informal y en su tiempo libre, están adquiriendo otras competencias relacionadas con la estética, con la narrativa, relacionadas con el sonido, con la tecnología en sí, ¿no? Están adquiriendo otras competencias para hacer otros productos más profesionales y de más calidad, en algún caso, para moverse en el entorno mediático y conseguir el reconocimiento de los iguales. Y todo esto lo hacen porque les gusta o porque hay unas motivaciones, sobre todo relacionadas con esto, con el reconocimiento y con la mejora, ¿no?, del propio producto, que les llevan a hacer esto en su tiempo libre, ¿no? Por último, encontraríamos a los productores expertos. Espero no ir demasiado rápido con la presentación, pero como es una presentación virtual en vídeo, no sé si me estáis siguiendo o no, pero espero que sí. Voy a seguir con este ritmo y esperando así ceñirme a los tiempos y que se entienda todo bien. Pasando a hablar de los productores expertos, estos son una minoría dentro de los adolescentes con los que hemos trabajado. Hay pocos adolescentes que hagan una producción ya semi-experta o experta, ¿no?, que le diríamos nosotros. ¿Qué producen? Producen sobre todo los mismos productos o similares en una misma línea que los aspiracionales, ¿no? Muchas fotos, muchos vídeos, escritura, diseño gráfico y dibujo. Son unos productores que tienen esto, que tienen estos mismos objetivos de producción, pero en ellos observamos unas características muy determinadas. Hacen una producción altamente planificada. Planifican todas las etapas de la producción audiovisual, desde la preproducción hasta la postproducción. Hay poco espacio a veces para las
la espontaneidad. Incluso crean storyboards, trabajan o hacen un premontaje y un postmontaje, o sea, hacen una producción muy, muy profesional, ¿no? Tienen muy en cuenta los aspectos estéticos y narrativos, para ellos es muy importante la calidad de los productos. Y además, muy interesante, tienen una amplia enciclopedia, en muchos casos audiovisual, en la que cuentan con varias técnicas y conceptos. Hay algunos casos incluso que son grandes cinéfilos o seriéfilos y tienen como muchos referentes audiovisuales y estéticos en la cabeza para crear sus propios contenidos a posteriori. ¿Qué es lo que buscan principalmente? ¿Cuál es su motivación? Mejorar sus habilidades y la originalidad, que es un elemento clave en este caso. En los expertos, en los productores expertos, la originalidad ya es un punto clave. Os pongo un ejemplo y os voy a situar un poco porque si no cuesta un poco de entender este ejemplo. Tim es un adolescente de Australia que solo tiene 13 años, pero con sus 13 años, o solo 13 años, ya ha grabado varios cortometrajes inspirándose en series, películas que son referentes para él y que ha visto con su familia principalmente. Aquí hay un tema de capital cultural también y educativo, ¿no? Se inspira y crea cortometrajes a partir de referentes audiovisuales que tiene en su enciclopedia, como es, por ejemplo, Titanic o El Resplandor, que son algunas de las películas que le han llevado a hacer sus creaciones. Y las hace a veces con amigos y a veces con sus padres, o principalmente su padre en este caso, ¿no? En este caso, Tim nos explicó que estaba creando una maqueta para grabar diferentes escenas del Titanic, de la película, ¿no? Y en una escena estaba creando incluso el momento en que llegaba el agua, ¿no? Y entraba el agua y se acababa de hundir el barco, ¿no? Tim no solo está planificando la grabación, sino que está creando el escenario de su grabación, está creando la maqueta, está pensando en todos los elementos, ¿no? Y entonces él nos explica cómo hace esto, ¿no? Nos explica cómo hace los escenarios, cómo crea los ambientes, ¿no? Esto sería el caso del Titanic, pero también ha creado un cortometraje para trabajar o haciendo una referencia a un homenaje al Resplandor. Y aquí también ha creado ciertos espacios, ya ha creado la escenografía y la puesta en escena para llevarlo adelante. Os leo cómo habla Tim de todo el tema de cómo hacer la sangre, de cómo grabarla, ¿no? y de cómo hacer esta escena, ¿no? Dice, el significado detrás de esto es muy, muy discutido, hablando del Resplandor, ¿no? De los significados que hay detrás. Dice, en este caso, o sea, él está hablando de lo que produce, era de ese tipo de sangre surrealista, ya sabes, fácil de ver, que se parece al chocolate, quieres comértelo, pero usamos esto como base porque es lento y es fácil ver lo que está pasando con el líquido y los muebles y es realmente ligero y también muestra una vista de arriba hacia abajo que es realmente útil, ¿no? O sea, se ve muy claro cómo Tim tiene conocimiento sobre cómo va a crear esa escenografía, ¿no? De cómo va a poner todos los elementos, desde el atrecho, ¿no? hasta esto, la sangre, ¿no? Cómo va a crear el ambiente, cómo va a poner cómo va a construir la escena para poder hacer la grabación a posteriori. Este sería un ejemplo, el de Tim. Que obviamente no es casualidad que Tim haga una producción tan profesional, ¿no? Y que grabe todo un cortometraje con una maqueta producida por él mismo del Titanic y después grabe otro cortometraje inspirado en El Resplandor y nos hable de los referentes audiovisuales con tanto conocimiento, ¿no? Todo esto en realidad no es casualidad, sino que también está unido al hecho de tener unos padres cinéfilos que lo acompañan mucho en todo este camino, ¿no? que le han traspasado toda esta pasión, ¿no? por el cine. Otro ejemplo serían unas chicas en un taller de Barcelona que se hizo en un taller de 4 horas diseñaron, pensaron, montaron, planificaron, idearon y llevaron a cabo un cortometraje, bueno, un teaser de terror utilizando ciertas herramientas como el iMovie, que ya ofrece, ¿no? como una plantilla, pero que la verdad es que es muy interesante el resultado. Es un vídeo que no sé si lo habréis visto en alguna ocasión, porque yo lo he trabajado mucho en mis talleres y en mis presentaciones, en el que se ve muy fácilmente
cómo estos adolescentes ya tienen unos conocimientos y saben cómo hacer un audiovisual, porque crean este audiovisual en solo 4 horas de taller, ¿no? Os muestro el teaser. Con este teaser, con esta producción, se puede ver muy fácilmente cómo estas adolescentes, sin nosotros guiarlas en ningún punto, han creado un producto que tiene cierta calidad, ¿no? Y en el que se pueden apreciar ciertos conocimientos estéticos, narrativos, ¿no? de puesta en escena, incluso donde hay unos conocimientos, ¿no? De hecho, nos encontramos hablando con ellas que una de estas adolescentes es muy apasionada del audiovisual y crea muchos vídeos y cortometrajes también en sus fines de semana, en su tiempo libre, ¿no? Estos no son casos aislados. Cuando trabajamos con adolescentes encontramos algunos casos puntuales, muy puntuales, de adolescentes que incluso están creando una marca personal a través de las redes sociales, ¿no? Tienen muchos seguidores, saben cómo gestionar esta marca, ¿no? Tienen conocimientos de branding incluso y saben conocimientos intuitivos y de manera que han sido adquiridos de manera informal, pero saben cómo distribuir el contenido, ¿no? Estos son los expertos, ¿no? Los que crean el contenido lo distribuyen de manera siguiendo ciertas estrategias de marketing, ¿no? Y de publicidad en algunos casos, y que se están profesionalizando a un nivel tan alto que algunos incluso están cobrando por hacer esto, ¿no? Están recibiendo una remuneración, están ya en una posición en la que consiguen cierta remuneración muy baja, por supuesto, y casos muy puntuales a todas estas prácticas informales que están realizando en el entorno mediático, ¿no? La pregunta sería, vale, y después de todo esto, después de todas estas competencias, después de todos estos elementos de producción, después de ver estos adolescentes que producen a unos niveles muy básicos o a unos niveles muy expertos, la pregunta sería, ¿cómo podemos aprovechar todo esto para la lectoescritura, ¿no? ¿Cómo lo podemos aprovechar todo esto en las bibliotecas? Bueno, pues ahora tal vez sería el momento de volver directamente a la primera diapositiva y pensar, ¿y por qué los adolescentes están haciendo todo esto? Porque les emociona, porque les motiva, porque les gusta, porque se ven allá reflejados en lo que hacen, ¿no? O sea, porque sus intereses están allá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos aprovechar todo esto? Trayéndolo a la escuela, ¿no? Por eso esta idea de la lectura al audiovisual, ¿no? Y del audiovisual a la lectura, ¿no? ¿Cómo aprovecho yo todo esto? ¿Cómo lo traigo al aula? ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo, que de hecho yo lo hago mucho con mis alumnos de la universidad, ¿no? en la asignatura de lenguaje audiovisual, lenguaje audiovisual, y es, por ejemplo, el año pasado les di un cuento de Kafka a cada grupo y lo tuvieron que adaptar al audiovisual, ¿no? Hicieron un pequeño cortometraje de 3 minutos adaptando este cuento de Kafka, ¿no? Y realmente el experimento fue más que gratificante, ¿no? Los estudiantes tuvieron que estar estuvieron como una semana discutiendo sobre los significados que había dentro de aquel cuento, ¿no? Sobre qué nos estaba diciendo, de qué nos estaba hablando Kafka en aquel cuento, ¿no? Y después tuvieron que pensar mucho sobre cómo trasladar todo aquello en imágenes, ¿no? He puesto aquí algunas imágenes que los adolescentes, de dentro de un vídeo de los adolescentes, donde vemos, ¿no? Imágenes que están a la inversa, imágenes que tienen sombras, imágenes que son inquietantes, ¿no? Imágenes que nos trasladaban directamente, nos llevaban, nos hacían partícipes del cuento que Kafka había escrito, ¿no?
Y lo interesante aquí era cómo los jóvenes, perdón, porque aquí eran jóvenes, cómo los jóvenes estaban recurriendo al cuento continuamente, estaban leyéndolo en profundidad, discutiéndolo, hablando sobre sus significados para poderlos plasmar en imagen, ¿no? Cómo aquella motivación, aquel crear algo que a ellos les motivaba, crear aquel audiovisual, les estaba haciendo recurrir a una lectura profunda, ¿no? Un close reading, una lectura en profundidad, una lectura discutida, una lectura compartida, una lectura interna y en algunos casos y en otros debatida y profunda, ¿no? Esto era esto es una de las posibilidades, ¿no?, que nos brinda todo esto. Si tenemos unos adolescentes que en mayor o menor medida, ya sean casuales o expertos, están creando audiovisuales, ¿por qué no aprovechar todo esto que están creando, ¿no? ¿Por qué no aprovechar lo que les motiva a crear todo esto, a crear todos estos contenidos dentro del aula? ¿Por qué no expandir narrativas? ¿Por qué no crear audiovisuales? ¿Por qué no crear fotografía, por ejemplo, a través de un cuento, a través de un libro, ¿no? ¿Por qué no motivar la lectura a partir de la creación audiovisual? ¿Y por qué no crear la escritura a partir del audiovisual, ¿no? Todo esto lo podéis encontrar en la web de nuestro proyecto. Allá podéis encontrar muchísimas ideas, muchísimas unidades didácticas con ideas para aprovechar estas competencias de producción, ¿no? Es una web que en su interior, que está compuesta de unidades didácticas, es un kit del profesor, le decimos, para aprovechar todas estas actividades, todos estos usos de los medios que hacen los adolescentes de manera informal, ¿no? Es decir, si yo tengo adolescentes que son productores, como en este caso, como os he hablado, que hay muchos adolescentes productores, puedo plantear actividades para trabajar en lengua a partir de la producción, actividades para trabajar la escritura que decíamos ahora a partir de la producción. Os muestro un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una actividad de realizar una videoreseña de un libro con spoilers a través de YouTube, ¿no? Sería ponerse en la piel, hacer la performance que haría un booktuber, ¿no? Y para hacer esto yo obviamente debo leer el libro, entenderlo, ¿no? Pensar qué spoilers puedo hacer y qué spoilers no puedo hacer, ¿no? O sea, interiorizar una serie de elementos del libro para poderlos explicar, para poderlos trasladar a una videoreseña. Otro ejemplo para ilustrar lo que estábamos diciendo ahora es, por ejemplo, una actividad para trabajar géneros literarios a través de Wattpad, que es la plataforma que hemos hablado al principio, ¿no? Géneros como el romance, el horror, el creepypasta, ¿no? Géneros tradicionales literarios y nuevos géneros que emergen también de estas nuevas plataformas y comunidades online, ¿no? Y esto sería otra actividad, ¿no?, que podéis encontrar ya en nuestra web y que es muy sencilla de aplicar, ¿no? De hecho, hay muchas actividades en este sentido. Para acabar, intentando pensar que se ha entendido todo o queriendo pensar que todo ha quedado claro y que ha sido una aportación diferente, ¿no? Y que habéis podido, he podido trasladar, ¿no?, la idea que tenía de esta presentación, quería dar 5 tweets finales que nos ayudarían a entrar en este entorno del que estábamos hablando, ¿no? Uno de los puntos clave de todo esto es escuchar a los y las adolescentes, sus prácticas, intereses, maneras de hacer y aprovechar todo esto, ¿no? Es la filosofía esta que estábamos hablando de... Es esencial conocer qué les mueve, qué les emociona, qué es lo que están haciendo, ¿no?, para poderlo introducir en el contexto formal. Para poder emocionar es necesario apelar a los intereses de los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, escuchémoslos, veamos qué están haciendo, intentemos trasladar todo esto al aula, ¿no? Y si tienen diferentes niveles no es un problema, siempre aprenderán entre ellos, ¿no? El segundo tweet sería: intentemos que los y las adolescentes se vean reflejados en las actividades y dinámicas que planteamos. Todas estas actividades que planteemos de creación, de trasladar, ¿no?, una narrativa del libro a un audiovisual, tienen que ser actividades en las que los y las adolescentes se vean reflejados, ¿no? Y para ello, tal vez lo mejor es involucrarlos en el propio proceso de creación de actividades, ¿no? Preguntarles cómo les gustaría trabajar a veces alguna actividad. Siempre teniendo en cuenta todas las competencias y todo lo que se tiene que trabajar, ¿no?, en esa actividad.
también es muy importante crear ambientes positivos y emocionales, ¿no? Donde los adolescentes se sientan acompañados, se sientan cómodos con las creaciones que están realizando, ¿no? Y se sientan en grupo y aprendan entre ellos y de una manera emocional. Por último, es importante también que aprendamos sobre los medios al mismo tiempo que creamos contenido mediático. Es decir, como hemos visto, los baremos o las prácticas o las competencias son muy desiguales entre, por ejemplo, los productores casuales y los productores expertos, por ejemplo, ¿no? Sí, son muy desiguales, hay momentos muy desiguales. Y hay muy pocos productores expertos y hay muchos productores casuales y hay muchos también aspiracionales. Bueno, creo que es muy interesante que cuando estemos creando audiovisuales todo ese conocimiento se comparta y circule de unos a otros y entonces vamos a aprender, ¿no? Todos. El profesorado va a aprender de los alumnos más expertos van a aprender de los menos expertos, alumnos que saben mucho de unas cosas van a aprender de otros que saben más de otras, no van a compartir. Entonces, estas actividades son una buena oportunidad para aprender también sobre el mundo audiovisual y sobre la creación y producción audiovisual, y no solo sobre otros contenidos, ¿no? Y por último, es importante que confiemos en nuestros propios recursos y en los de las adolescentes. Es decir, es importante confiar en nosotros mismos cuando planteamos estas actividades y no tener miedo al no saber de edición, por ejemplo, o no conocer un programa que usan los adolescentes. Ya lo usan, y si no podrán aprenderlo también en el propio entorno mediático. Y también es importante confiar en los y las adolescentes y transmitirles esta confianza, ¿no? Para que no dejen de crear, para que se sientan valorados, ¿no? Y para que sigan teniendo ganas de crear contenido. Aquí tenéis la web de nuestro proyecto, que ya creo que la conocéis, y esta sería la última diapositiva. Si queréis, para concluir o para cerrar esta presentación, a modo de resumen, diría que la presentación lo que busca es reflexionar o pensar alrededor de la idea de las emociones, de cómo introducir las emociones, el interés y la motivación en el aula. Y todo esto lo hace a partir de una pregunta que es preguntarse qué motiva, qué emociona y qué mueve a los adolescentes, ¿no? Y en esta pregunta encontraremos una respuesta rápida, que es las redes sociales, el entorno mediático, mueve a una parte de los adolescentes, no es lo único que los mueve, pero obviamente muchos adolescentes se sienten próximos o motivados, ¿no? con estos entornos, ¿no? Y crean contenido. Entonces, si queremos emocionarlos, queremos partir de sus intereses, una buena manera puede ser usar sus prácticas y sus intereses, como pueden ser sus prácticas en producción, que es una de las prácticas más habituales, ¿no? Usarlas e introducirlas en los contextos en los que queremos trabajar, ¿no? Trabajar la lectura a partir de la producción audiovisual, ¿no? O trabajar la producción audiovisual a partir de la lectura, ¿no? Ir haciendo un juego con todos estos elementos. Espero que haya quedado todo claro. Ha sido un encuentro muy diferente a los que estamos acostumbrados, un encuentro a través de una pantalla, ¿no? Viéndome a mí misma y no viendo la recepción en ningún punto, no viendo un poco el feedback, pero espero que haya quedado todo claro y confío que pronto nos podremos volver a ver en persona y podremos incluso debatir o reflexionar sobre presentaciones que ahora hemos hecho o sesiones que ahora hemos hecho de manera virtual. Aprovecho de nuevo para dar las gracias a la Asesoría de Bibliotecas Escolares por la invitación de nuevo. Estoy muy contenta de compartir nuestros proyectos y nuestras reflexiones de nuevo con vosotros y me sabe muy mal no haber podido estar allá, no haber podido viajar como las otras veces, porque como siempre digo, sois los que mejor me acogéis cuando vengo a vuestras sesiones, a vuestros encuentros. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Unha vez máis, María José, non nos defraudaches. Estamos encantados de seguirte alá onde vayas e de verdade que se ti nos admiras, nos a ti moito máis. Moitas grazas por vir.